Ya, ahora sí. Bueno, muy buenos días. Gracias pues por estar acá. Agradezco la puntualidad de todos. Vamos a comenzar hoy con un tema que vamos a tratar, la parte de la teoría vamos a tratar de agilizarla, ¿sí? Lo que más me interesa también es la actividad que vamos a hacer. Entonces, es importante más que ustedes sepan que el paso a paso del plan de crisis que tiene la compañía es que entiendan que existe un plan de comunicación en crisis, ¿cierto? Y este plan se enmarca en todo lo que tiene que ver con el PAN, en el plan de acción de emergencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un manual de comunicación en crisis? Es un documento que enmarca diferentes etapas, una fase preventiva y una fase reactiva de las posibles crisis a las que pueda enfrentarse una organización, así como el paso a paso de las acciones que se deben implementar para su comunicación con los públicos internos como externos, ¿cierto? Entonces, son todo el paso a paso que vamos a hacer, quiénes son los voceros, en qué caso se habla, en qué caso no, a qué público se dice, qué tipo de información se le da a cierto público. Es importante que todos sepamos que exista para que no empecemos el día que Dios quiera no pase, pero si va a pasar una crisis, entonces sepamos cómo actuar y quiénes son los encargados. ¿Cuál es la utilidad? Existe la necesidad de estandarizar procesos de comunicación enfocados en este tema para tener lineamientos precisos, responsables de las acciones, medios, voceros, que permitan un panorama más claro a la hora de presentarse una situación anormal, ya que en aviación los riesgos son altos y variables, ¿cierto? Entonces nos tenemos que preparar para todos los escenarios posibles. Hasta ahorita tenemos 4 contemplados. Trataremos de adaptar pues, como a las diferentes situaciones que vayamos viendo que sean necesarios, a adoptar pues, como otros escenarios que de pronto no habíamos tenido en cuenta. Listo, Julio. La afinidad, como les decía ahorita, se enmarca en el Programa de Seguridad Operacional de NICAE, cuyo objetivo principal es planear, prevenir, supervisar, coordinar, investigar, difundir todos los aspectos relacionados que comprometan acciones de riesgo a la hora de los vuelos, garantizando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de calidad bajo este medio. Entonces, aunque la comunicación uno podría decir que no tiene nada que ver con seguridad, tiene todo, ¿cierto? Es un área transversal y tiene la seguridad también, o estamos garantizando la seguridad que vamos a dar la información oportuna de la manera que la debe conocer el público al que nos vamos a dirigir. Continúe. Es indispensable tener en cuenta el escenario, la situación a la que nos enfrentamos, los públicos implicados en la crisis, la magnitud del evento, el material que se requiere para yo afrontarla y los canales de comunicación que voy a utilizar. No vamos a leer los valores, pero es importante siempre en un manual, sobre todo cuando hablamos de la parte humana y de gestión de algo humano, tener valores definidos en un plan. Entonces, definimos confianza, responsabilidad, sinceridad, prudencia, acompañamiento y solidaridad. Este último, sobre todo, porque no sabemos qué tipo de víctimas, por ejemplo, en el caso que vivimos con las esposas de nuestros compañeros en el secuestro, cuál es el acompañamiento a ellas, a sus hijos y a las familias. Pues ahora porque tuvimos un buen resultado, pero uno no sabe que es un resultado catastrófico, cuál va a ser el acompañamiento de la empresa. Entonces, tener como un valor, un requisito fundamental de parte de nosotros como compañía, estar seguros de que esas personas van a recibir solidaridad, y si es público externo, también la comunidad que se vea afectada, también vamos a estar ahí presentes. El comité de crisis está representado por John Jairo Villar, es el gerente y es el director del comité y portavoz externo. ¿Qué es el portavoz externo? Es la persona encargada de hablar al resto del público, a la gente de afuera, sea medios de comunicación, sea autoridad, sea lo que sea, que sean públicos externos, proveedores, clientes. Es la persona autorizada. O sea, desde el comité de crisis se organiza, determina cuáles son los puntos a tratar, cómo se va a hacer la situación, pero él es la única persona autorizada para dar información. Si él no está, entonces sería Wilson, ¿sí? Entonces, solamente esas personas están autorizadas para dar información. Que es que a Freddy lo llamó, no, yo no estoy autorizado para ese tipo de información. O sea, si usted quiere, yo le comunico al capitán Villar, o dígame a qué hora lo puedo llamar para que se comunique con él. Si usted está muy interesado en saber algo más, pues yo no tengo problema. Ninguno de nosotros la tiene para hablar con público externo. Wilson López, director de operaciones, será quien, en caso de ausencia del director, tomará las decisiones de qué hacer de acuerdo al manual. Wilson, pues obviamente también en caso de yo no estar, será la persona que lidera todo el proceso, de acuerdo a lo que se tome la decisión en cuanto a comunicaciones. Estamos hablando en cuanto a comunicaciones. ¿Qué se va a decir y cómo lo vamos a decir? ¿Y cuál es el discurso que va a manejar la empresa? Elber Acosta es el director de control calidad, Julio Tavares como director de seguridad operacional
Y yo me desempeñaré como vocera interna, guía de las diferentes acciones en cuanto a comunicación, ¿cierto? ¿Por qué pongo al terno Víctor Zapata? Porque es una persona que en el medio de la comunicación corporativa es una persona reconocida. En ese momento es el director de comunicaciones de Plaza Mayores, amigo mío personal, y le pedí el favor que fuera pues como la persona encargada en caso tal que de pronto yo esté por fuera, no sé, por alguna cosa y ocurrió algo, que sea él la persona. En el manual está el teléfono y están todos los datos. Sí, entonces él es la persona a la que se pueden apoyar. Él me dijo totalmente, cuentas conmigo, entonces ahí está el teléfono de Víctor. En cualquier situación, él va liderando todo en cuanto a comunicación. Tenemos 4 escenarios. El escenario 1 es accidente o incidente de una aeronave con lesiones o pérdidas de vidas humanas. Este manual fue realizado por Wilson también. Entonces, entre nosotros nos sentamos, miramos y que todo fuera acorde también con el plan. El segundo escenario es desaparición de tripulación y ocupantes en caso de secuestro, procedimientos alternos, ¿cierto? Escenario 3, afectación a la población civil y o daños ambientales, por el accidente de una aeronave o la propia aplicación de protocolos de manejo del combustible. En esos 2 escenarios se puede presentar lo que tiene que ver con daños ambientales. Y el escenario 4 es desaparición de la aeronave, paso a paso ya establecido en el plan. Para el plan, entonces, bueno, en el escenario 3, Sí. hacer énfasis en la resolución ahora en la norma que hacer Sí. en este manual, porque ahí ya se nos va al RAC 7, que es sancionatorio. Eso hay que visualizar entre todos, porque ahí dice que cualquier derrame que nosotros causemos, digamos, en los aeropuertos, ¿sí? Cualquier derrame de aceite, de combustible, cualquier agente contaminante producido por nosotros. E inclusive yo creo que Julio estaba muy claro también en lo que estaban hablando en el comité que asistimos el martes sobre los FOD, ¿cierto? Eso también puede llegar a causar sanción para la compañía. ¿Por qué? Porque la función del operador del aeródromo es informarle a la autoridad, a la aeronáutica civil, que X, Y o Z compañía está haciendo un procedimiento malicioso. ¿Listo? Entonces, pues, eso nos puede llegar a causar, no digamos ahí el impacto menor sería pues que nosotros estamos causando un FOD o algo así. Pero si ese FOD que nosotros causamos causa un accidente y afecta a otra compañía, se nos vuelve para nosotros una vaina, no dicho, nos van a sacar en un periódico, en un noticiero, mire, esto lo causó Canifly o lo que sea, porque así es como el enfoque que yo vi que el comité del SMS le daba en la reunión del martes a ese tema. Entonces, digamos, sí, porque se nos puede volver una comunicación de crisis, un estado de crisis, pues causemos a un tercero una lesión, un daño por un agente que impacta ambientalmente. O sea que lo que se dice Capi es ampliar un poco más el escenario 3. No, y hacer énfasis, digamos, en la resolución, porque la resolución nos dice que nosotros nos vemos obligados a contrarrestar cualquier situación de esas que causemos. Y que si no lo controlamos, nos vemos afectados en el RAC parte 7, ya en la parte sancionatoria, que las sanciones son muy severas. No, ahí lo que hay que entrar en el manual de crisis se contemplaría es como, o sea, otro posible escenario que hace parte de este, y entonces mirar cuáles van a ser las acciones correctivas. ¿Cuáles son las acciones correctivas que se podrían hacer? Correctivas no. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros en caso de que esta situación se presente? ¿Cierto? Listo. Sigamos. Bueno, entonces les contaba, cada uno de esos escenarios tiene un protocolo, ¿sí? Básicamente la parte de arriba o las primeras líneas de esos escenarios son muy parecidos a lo que hacemos con la activación del PAD, ¿sí? Entonces llamar a la autoridad, llamar a no sé quién, llamar a la policía, dependiendo del escenario, ¿cierto? Ahí como entramos como en la parte de comunicación, entonces con la vocería interna, entonces
hay la persona encargada de la auditoría interna, entonces reúne al personal, explica cuál es la situación, de acuerdo al comité de crisis que se evaluó, ¿cierto? Cómo va a ser la situación, cuál va a ser el papel, cómo lo vamos a enfrentar. Se les da una retroalimentación a todos ustedes, ¿cierto? De cómo está la situación y cómo la vamos a enfrentar, básicamente. Y ya da pues como todo el protocolo de si va a ser boletín de prensa, si va a ser una rueda de prensa, si va a ser un comunicado de prensa, si va a ser un boletín informativo. Dependiendo de la situación, vamos a utilizar una herramienta específica para cada escenario. ¿Listo? Pero básicamente el paso a paso está ahí estipulado en el manual y no hay necesidad pues como de traerlo acá. Una preguntita. Vos dijiste pues que el amigo tuyo sería la persona que digamos te sustituiría en la parte de comunicaciones. ¿Él entraría también a ser el vocero interno del No. o ya quién? En el comité entonces determinaríamos quién va a ser el vocero interno. Ideal que para ese entonces, si Dios quiere, vamos a tener una persona de gestión humana, que estamos contemplando todos sin gestión humana, porque estaba, pero ya no estuvo, entonces hubo que hacerle pues como organizarlo, ya sería pues como reintegrarlo. Pero la idea es que la persona de gestión humana reemplace como ese papel de pronto en caso de que yo no esté. Pero siempre liderado desde mí para dar el mensaje que queremos dar, ¿cierto? Es que es muy importante, muchachos. Uno no se alcanza a imaginar un mensaje cómo puede ser interpretado por otra gente, ¿cierto? Porque uno no le da relevancia, pero el otro sí la ve, pero no lo ve igual la familia, pero el que se ve afectado no lo ve igual a como uno lo ve. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el mensaje. Desarrollar formatos que permitan facilitar las acciones y registrar lo sucedido en las crisis. Para cada escenario vamos a tener un formato. Hay escenarios que van a tener un mismo formato. ¿Por qué? Pues por lo complejo de la situación y por lo que el formato pueda organizar. Por ejemplo, en la crisis que vivimos con Juan Carlos y con Alejandro, manejamos siempre boletín de prensa. ¿Por qué? Pues porque no queríamos todavía dar la cara a la opinión pública, sin embargo, para no quedarnos callados y para que no se dieran muchísimas, la desinformación no fuera muy grande, tratamos de manejar con boletines de prensa para mitigar un poquito como el desespero de los medios de comunicación, mientras organizábamos un discurso que fuera bueno, que fuera apropiado y que nos diera seguridad de que ellos iban a estar bien y la empresa también iba a estar bien. Pero siempre se comunicó qué pasaba, quiénes éramos, un mensaje todo el tiempo, que éramos una empresa colombiana, que éramos poquitos, que éramos sencillos, que no era pues como una empresa de muchísimo dinero. Siempre se trató de manejar así. Entonces, la rueda de prensa va a ser básicamente para alteraciones y afectaciones medioambientales, caída del helicóptero en población con afectación de vidas. ¿Por qué rueda de prensa? Porque la rueda de prensa es para un hecho demasiado importante, que haya una afectación muy grande, que la opinión pública esté encima de nosotros dándonos duro. Por eso es rueda de prensa. Y es la más delicada de todas, porque es el momento donde el vocero externo de la compañía se va a ver enfrentado a una cantidad de preguntas, a una cantidad de situaciones que van a surgir. ¿Listo? Entonces, por esos dos casos, alteraciones y afectaciones medioambientales, porque ustedes saben que la política medioambiental en este país está siendo muy fuerte y tenemos que curarnos en salud en ese sentido. Y la caída del helicóptero en población con afectación de vías, pues por lo complicado también, por lo complicado que puede resultar esta situación. El boletín de prensa vamos a utilizarlo para aterrizajes de emergencia en zonas con alteraciones de orden público y robo de aeronave, pérdida de vidas y afectación de la aeronave y o pérdida parcial de la aeronave y lesiones a la vida, alteraciones medioambientales y caída del helicóptero en población con afectación de vidas. Obviamente, si esta situación está trascendiendo más de lo normal, si vemos que los medios están muy encima, pues optaremos después de hacer un discurso apropiado y después de haber manejado buena información a los medios de comunicación, optaremos por una rueda de prensa, pero para un principio sería necesario. El comunicado de prensa se va a manejar solo para los clientes de la organización, que incluso lo hicimos en el caso de crisis que tuvimos, le comunicamos a los clientes qué había pasado. ¿Por qué comunicado de prensa? Porque en el comunicado en muchas ocasiones uno puede expresar lo que siente, ¿cierto? Cómo nos vimos nosotros afectados, cómo queremos que sigan confiando en nosotros, pero explicarles paso por paso todo lo que ha pasado. Pérdida de afectación de la aeronave, daños ambientales para los 4 escenarios, pero el comunicado de prensa es básicamente para los clientes de la empresa. Boletines institucionales, estos son informativos y van a ser dirigidos básicamente a la aeronáutica civil, ¿cierto?
Se debe registrar el alto grado de oficialidad de los sucesos que ocurren y generar alteraciones en las labores de la institución. Entonces ahí va a ser como un documento mucho más formal en el que vamos a expresar cómo se está comportando la organización de acuerdo a la situación que está viviendo, cuál fue la reacción, cómo estamos trabajando en la parte de operación, en la parte de seguridad, comunicaciones, como dar un detallado informe del paso a paso de cómo lo estamos haciendo. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, necesito, Wilson, que te me vayas como por acá para que no queden los números. Y vamos a dividirnos en dos equipos. Entonces me van a prestar atención. Vamos a tener dos casos. El caso 1, la compañía estuvo realizando una operación en un municipio de Antioquia en el que se presentó un derrame de combustible que afectó el agua de la quebrada de las fincas aledañas a este sector. Entonces, un panorama es que la comunidad está indignada y se está organizando para sentar su voz de protesta en contra del IFLAN. El IFLAN se enteró de la situación 2 días después de que se comenzara a reunir la comunidad para evaluar los daños. El alcalde del municipio está comprometido con el apoyo a la población. Han registrado la muerte de 6 animales por consumir agua de dicha quebrada. Y los medios locales ya están registrando el hecho. ¿Listo? Entonces, este equipo se va a encargar de ese caso. Van a analizar el caso y van a decir cómo van a expresar, cuál va a ser el discurso que van a utilizar. ¿Sí? Necesito que en más o menos 20 minutos se piense en un discurso que van a hacer teniendo en cuenta toda esta situación, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a hablar a la comunidad? ¿Qué van a decir? Todo el juego. ¿Por qué lo hago así? Aunque ustedes de pronto no van a ser portadores de información externa, lo importante es que la compañía y que cada uno de nosotros aprendamos a construir un discurso que siga el lineamiento el uno del otro. Aunque de pronto ahorita va a ser chistoso, eso de un modo u otro lo ayuda a uno a pensar en, bueno, y este dijo, este pensó en esto, entonces yo cómo tengo que hacer para apoyar a este y cómo nos vamos escuchando para poder entender lo que todos queremos decir. Ustedes se van a encargar de eso. Y este equipo, el caso 2, una de nuestras aeronaves sufrió una falla mecánica generando pérdida de control de la aeronave y un posterior accidente. El hecho se registró en una comunidad dejando 2 casas destruidas y 4 víctimas, entre ellas un menor de edad. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que vamos a hacer con ellos va a ser, van a construir, le van a ayudar a construir a John el discurso que él va a dar ante la rueda de prensa, que sería lo que vamos a utilizar en este caso. ¿Sí? Entonces, ustedes le van a ayudar a construir a John el discurso y ustedes van a pensar en preguntas junto conmigo que le vamos a hacer a John de acuerdo a la situación que se da. ¿Listo? Como si fuéramos periodistas. Sí, como si nosotros somos periodistas y ustedes van a construir el discurso para apoyar a John en lo que los periodistas van a empezar a preguntarle con respecto a la situación que se presenta. ¿Listo? Entonces, 20 minuticos tenemos para eso. Ese grupo no funciona, pero tiene unas personas que estaban dando